Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a la librería Bonilla. Soy Armando Enríquez y en las charlas que tenemos con los autores de Bonilla Artigas Ediciones, hoy vamos a hablar con Esther Charabati, que tiene este maravilloso libro que se llama Odio a los sanos y a los optimistas. Todos aquellos que piensan políticamente correcto, léanlo, cabrones. Esther, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, gracias por invitarme. Esther, cuéntanos primero, ¿por qué filosofía? ¿Por qué estudiaste filosofía y luego escribiste algo que es tan ameno como este libro? Pues, ¿por qué estudié filosofía? No estoy muy segura de poder responder la verdad, pero digamos que, ¿por qué sí? Exacto. Porque ahí nos llevan de repente las horas, ¿verdad? Exacto. Pero después estudié pedagogía, ¿sí? Y luego otra vez, o sea, el doctorado en pedagogía. Y ya, pero siempre lo que más me ha gustado en la vida, de donde más he aprendido, ha sido de la literatura. Entonces, escribo desde que he podido. Desde que tienes uso de razón. No. ¿No? Pues, Desde que podías articular palabras. Ok. Y cuéntanos, ¿por qué escribir Odio a los sanos y a los optimistas? Este libro lo empecé a escribir cuando empecé con una neuropatía espantosa que me llevó de médico en médico, de tratamiento en tratamiento y con un dolor muy fuerte. Y entonces, como no podía salir de la casa, como estaba todo el día enojada, una amiga me dijo, ¿por qué no escribes? ¿Por qué no escribes todo esto que estás diciendo? Y dije, muy bien, me voy a quitar con algo. Entonces, empecé a escribir y la verdad es que no quería tanto escribir del dolor como de las experiencias que va uno viviendo como paciente, que es una cosa espantosa que los médicos no se dan cuenta de cómo lo tratan a uno y del mundo en que vive. Ni los médicos, ni los amigos, ni la familia. Ni los hijos, tal. Pero además es muy padre porque tú decides escribir este texto que dentro de todo tiene como tintes de comedia, ¿no? Una crónica muy amena, muy divertida, en lugar de como harían algunos otros, escribir cómo superar el dolor o qué sé yo, ¿no? Si yo supiera cómo superar el dolor, lo escribiría y me haría millonario. Pero como no sé, entonces me río, es lo único que sé hacer. Pero además, digo, dentro de toda la empatía que uno puede sentir por estar en estas situaciones de enfermedad, lo padre es que es muy fácil encontrar todas estas clasificaciones que tú haces, ¿no? Porque el libro, podríamos decirlo, está dividido en dos, ¿no? Tu padecimiento y el dolor y la pandemia. O sea, dos situaciones de la fregada. Y que, como bien sabemos y como bien lo escribe sobre la pandemia, ha sido tan serio el asunto. Sí, la presencialidad, la ausencia. Sí, mira, es que yo, a lo mejor yo me cansé de escribir seriamente. Y escribo artículos académicos nomás porque los tengo que escribir. Pero la verdad es que yo ya creo que a estas alturas de mi vida puedo empezar a reírme. Y además no está mal, pues, o sea, yo creo que una de las mejores formas de combatir muchas de las actividades del día de hoy, de las visiones de hoy, es saberse reír de uno mismo, ¿no? O sea, tú pones muy claro el ejemplo de el basurero que de repente se han convertido ciertas redes sociales, ¿no? Y la seriedad y el enojo y demás, cuando si lo ves desde afuera, es divertidísimo. Sí, pero el problema, creo, es que la gente se engancha y genera una violencia espantosa que no sé si se da cuenta o no, pero al final la gente acaba furiosa y odiándose unos a los otros, ¿no? Ni que no saben qué son, pero los odian. Y además, escribiendo, yo me acuerdo una vez que no paré de reírme porque ya se habían enganchado dos en bronca en Twitter. Entonces le dijo, espero a la salida del metro no sé qué. ¿Y cómo lo vas a reconocer, cabrón, si no hay una foto, ¿no? Entonces, sí es
es muy ridículo. Sí, es muy no estoy de acuerdo. Pero a la vez es muy divertido. Pero creo que deseas hacer de los políticamente correctos. Pues creo que lo políticamente correcto de verdad ha venido a ensombrecernos el panorama, que de por sí es bastante sombrío. Pero esto de que la gente se tenga que cuidar cada vez que va a decir una palabra, o si va a saludar de beso a alguien, o si tocan o no tocan a los pacientes, que no vayan a ser. Entonces, sinceramente, médicos que no me toquen, no confío en Claro, claro, ¿no? ¿Desde dónde me diagnostican? Y además hay toda esta recopilación de los consultorios a los que ibas, ¿no? Eso me pareció maravilloso. Desde el que es el cubiculito así muy clean, muy aséptico, al... A la ardilla. Exacto. El jardín, ¿no? Era un jardín, así. Y eso es lo importante, eso es lo que hace, lo que no hace una persona que es políticamente correcta, que saber reírse de uno mismo y de su situación. Porque no creo que si lo ponemos así plano, el dolor sea un asunto de risa, y menos para ti que lo sufriste. Pero el poder ponerlo en papel de una manera, yo no sé, y no creo que haya sido el asunto que lo hayas hecho terapéuticamente, porque yo creo que al final tú te divertías mucho también escribiéndolo y contando estas cosas que son muy lógicas, ¿no? Y muy divertidas. Esta parte también ya en la pandemia donde hablas de el que se la toma en serio hasta el que decía, no es cierto. Sí. Se vuelve ese crisol de todo el universo que vivimos hoy en día y cómo hay una parte donde dices, todos queremos que nuestra estupidez sea la verdad, ¿no? Entonces, sí, y así es, ¿no? Todos imponemos, consciente o inconscientemente, un punto de vista que es el bueno. Es el bueno porque el bueno, yo lo digo. Pero de ahí a... A mí un episodio que me encanta es que vemos el mundo en rectángulos. Que no podemos ver más lejos, ¿no? Porque hay pared, no hay sí. Nada más. O sea, que nos pasó en la pandemia, pero que nos pasa todos los días, porque como todo el día estamos en pantalla, se nos está cuadrando la vista. A mí por lo menos se me está cuadrando la vista. Y además, ahora sí ya no vemos ningún bosque. Podemos el por 9. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. ¿Qué más nos puedes decir de tu libro? ¿Qué les cuento? Miren, que por piedad hacia los lectores decidí no poner más textos, porque hubiera podido poner 100 historias sobre el dolor y 100 sobre la pandemia, pero digo, ¿quién aguanta tanto? Pobrecito. Entonces, me medí. Yo te voy a decir, yo de repente sí me quedé con ganas de más. Yo sí decía, ya se acabó. No. Yo siempre pienso, los pobres lectores, ¿por qué los vamos a someter a tanto dolor o a tanto? ¿Qué más te puedo decir? La verdad que me tiene contentísima este libro. A diferencia de otros libros que apenas los empiezo y ya los empiezo a odiar, que todavía no. Ha sobrevivido más tiempo. Es que es un libro muy, muy disfrutable. Es un libro, como tú dices, para muchos lectores esta brevedad lo hace muy atractivo, ¿no? Y una vez que empiezas a leer, no puedes parar. Entonces, todavía es mejor, ¿no? En media hora ya está. Yo creo que la portada, además, es muy, muy llamativa porque rojo es peligro, ¿no? O sea, cuidado. Y el muñequito todavía. Entonces, pero el título, además, no deja de ser, por lo menos para ciertos cínicos como yo, muy, muy atractivo, ¿no? Pero es que los odio, o sea, no me creen, pero los odio. Yo no lo dudo, no lo dudo. Y en alguna manera, sin afortunadamente sufrir más dolor que alguna vez que sí estuve tumbado en cama y con
para mí la pandemia fue como una bendición en muchos sentidos, que podía estar aislado. Pero el título es, para mí, es súper llamativo. Me encantó el título y que tengo que leer. Y cuando leí, todavía más grata la sorpresa. Yo te voy a contar un secreto, pero no le digas a nadie. Cuando llegó la pandemia, que yo, o sea, yo no es que me encerré para siempre, pero entre que estábamos en huelga en la facultad durante 4 meses, y bueno, en esa época iba a médico, bueno, o sea, una vida difícil. Y luego los 4 meses, pues ya me quedé en mi casa. Y luego llegó la pandemia. Y cuando llegó la pandemia, mi parte más horrible y más egoísta, bueno, por lo menos no soy la única. Ahora todos. Todos nos encerramos juntos. Lo que no sabía, tu parte más horrible, como tú le dices, es que nos íbamos a conectar por internet. Claro. ¿No? Claro, que iba a tener que dar clases por Zoom durante más de un año. Sí, más de un año. Sí, sí, eso sí también fue horrible. Porque además, como todos, no estábamos preparados. Y esa es otra historia que también puedes contar algún día. Cómo de repente, sobre todo nuestra generación, se enfrenta a un medio que no somos muy ágiles más que para poner enter y checar. Es como muy generacional todos los que se conectan en Facebook y son amigos en Facebook. Y entonces, alguien que no has visto en 50 años ya, ¿no? Pero, ¿cómo nos afectó laboralmente? Yo creo que también podrías contar unas historias. Digo, los alumnos se pueden contar historias. Tremendo. ¿Y qué tal esto de dar clases a puros cuadritos negros? Sí, porque además no quiero que me vea, no me puede ver, porque además políticamente correcto, usted no puede estar espiando. Y tenían un poco de razón. Sí, la verdad. Pero bueno, sí fue difícil. Sí fue. Entonces extraño, muy extraño. Muy extraño. Yo creo que dentro de todo yo agradecería que pude trabajar, o sea, que desde la casa se puede, porque quienes ya no pudieron trabajar, ahí sí no tenían nada que hacer, se picaban los ojos. Sí, yo totalmente de acuerdo. El poder hacer cualquier actividad. A mí en mi caso fue cuando me volví podcast, pero sí, el poder dar clases, el poder estar generando entradas era importante. Y bueno, ¿qué sigue? Sigue una segunda parte de cómo van esos viajes a consultorios hoy en día. No sé si después algún médico me va a querer recibir, porque todos van a tener miedo de salir publicados. No, pero no dices ningún nombre. No recibimos esa clase de pacientes. No, tú no das nombres. Has sido muy discreta. Entonces, cualquier médico en esta forma de pensar que tenemos los seres humanos a decir, qué ojetes mis sí, claro, congéneres, ¿no? Sí, no, nunca se van a reconocer. Sí, estoy de acuerdo. Pues sí, es posible que, por lo menos me gustó mucho tu forma. Esto de escribir cosas tan breves y poder divertirme haciéndolo, eso me gustó mucho. Entonces sí, es posible que siga por ahí. Sí, horarios laborales me lo permiten. Siempre se encuentra uno 5 minutos para escribir uno y luego cuando ya se da cuenta uno tiene 50. Pero sobre todo porque este recorrido, este peregrinar por consultorios y por tipos de medicina, también se vuelve, o sea... Porque además yo llevo muchos años en esto, ¿no? Y he recorrido las cosas más inverosímiles. Bueno, ya lo dije en el libro, pero otras igual de inverosímiles. Porque cada uno viene y te dice, no, es que seguro lo que tú necesitas es que curó a tal persona que quedó perfecta en una sesión. Y ahí voy, ¿no? Siempre me la compro. Y digo, bueno, ¿qué me cuesta? Y ahí voy. Bueno, así me la he pasado, haciendo... Pero además esa es la otra parte maravillosa de todas tus crónicas. O sea, es que siempre hay alguien que sin haber padecido absolutamente nada, tiene la solución. Sí. ¿No?
y un hermano, un primo, hay este otro médico. Siempre la gente quiere curar. Es un buen sentimiento. No estoy tan seguro. ¿No? No, porque muchas veces creo que tiene que ver también con protagonismo, Sí, también. ¿no? Entonces si al final el médico te cura, fue gracias a mí. Pero yo creo que yo hago lo mismo. Sí. No me siento libre de culpa. Yo creo que nadie. Cuando me empieza a ir bien, quiero que todos vayan con el médico y yo voy porque me reactivo. Pero una cosa con el médico que tú vas, el médico que curó a fulanito de tal, Sí, claro. ¿no? O métodos que son, por decirlo menos, poco científicos. Claro, pero cuando uno deja de creer en la ciencia, tienes que brincar al otro lado. Un ratito, a ver si allá hay algo. Y además, como tú dices, después de la pandemia, es bien fácil dejar de creer en la ciencia. Total. ¿No? Total. Nos llegó de todo. Y cuando supuestamente somos tecnológicamente mejores que en ningún otro momento de la existencia. Pero ¿te acuerdas que hubo un momento en la pandemia en que no sabías si te ibas a morir por el virus o por la vacuna? Sí, claro. O si el papel de baño curaba. Ah, sí. Sí. No, porque el papel higiénico se acabó en varios países. Aquí, bueno, también. Entonces, o sí, podías dejar que alguien se te acercara a menos de 2 metros, porque qué tal que el virus brincaba y se metía en tu bolsa. Que yo lo que siempre digo, nosotros, nuestra generación, tenemos que recordar cómo eran todos los rumores cuando el SIDA. Sí. Cuando empezó el SIDA, era lo mismo. Había gente que llevaba popotes a los lugares para tomar, ¿no? Y cuidado con los mosquitos. Y estábamos. Y en el 2008, cuando solamente nos encerraron aquí en la Ciudad de México, pues era un poco lo mismo. Era un poco lo mismo, pero no tanto. Sí, no, aquí sí ya fue porque era a nivel mundial. Sí. ¿No? No, pero además, bueno, yo por lo menos recuerdo haber salido en esa otra pandemia, pues por lo menos a la papelería o así. Y esa vez, bueno, hubo por lo menos 2 o 3 semanas que estuve recluida en mi casa y sí, y luego como cuento por ahí, esto de que los vecinos salíamos y caminábamos, pero cada uno en una cena. No, había que salir a correr a las 3 de la mañana, exacto, ¿no? Exacto, porque qué tal que alguien te venía a saludar. Porque además, dentro de todo, dentro de esta forma, pues, paranoica que tenemos, y que además nos encanta ser paranoicos e hipocondríacos, todos estamos enfermos y abríamos la ventana, ¿no? Sí, claro. Y como decíamos hace un rato, las redes sociales. Pues Estaban metidos, pero entonces había gente, ahí sí creo que malintencionada, o realmente ignorante, que llenaba de rumores que la gente se creía, ¿no? O sea, los terraplanistas eran buena gente. Sí, claro. Eran los científicos. Exacto. Sí, creo que fue la peor época de las, bueno, no sé, las redes sociales se han convertido literalmente en basura. Sí, y no tanto. Lo que pasa, no, porque lo que pasa es que sí, las más usuales, sí, pero luego hay que buscar, yo voy encontrando, sobre todo porque sí me interesa que ese espíritu como democrático que alguna vez tuvo Internet no se pierda de todo. Pero en general sí, porque además, digo, yo lo peor que le atribuyo hoy en día a todo el Internet es que ya llegó toda la foto. Ya no puedes ver entonces, nada sin que te llegue de pop-ups, y entonces anuncios y mercadotecnia. Sí. Ahora, la ventaja de que también uno puede publicar reputación.
Eso es la gran ventaja. No, esa es la gran ventaja. Y entonces, esa es la otra. O sea, hoy en día, los libros, pues son para generaciones mayores, probablemente de 40 años, ¿no? Hay chavos que leen, sí, sí, hay muchos chavos que leen, pero empiezan a convertirse en minoría. Está el libro virtual, pero si tú tienes un blog, un WordPress, vas publicando y te van leyendo los chavos. Que al final también es importante. O sea, yo pensaba, cuando yo tenía 20, 21 años, 16, me hubiera reído a carcajadas. Hoy no tanto porque soy más empático con muchas cosas, o porque muchas las he sufrido yo, ¿no? Pero de hecho me hubiera reído a carcajadas. Y me hubiera burlado, políticamente correcto, sí, ¿no? Incorrecto de todo. Y lo hubiera compartido mucho. Entonces, yo creo que ese es también parte del trabajo que nos toca como escritores, que nos lean los chavos, ¿no crees? Sí, sí, sí. Porque sí está bien que un viejo como yo lea el libro y se divierta, pero estaría más padre que lo lean los chavos y se diviertan mucho, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué sigue, Algo parecido a esto. Sí, tiene que ser. Te voy a decir porque ayer, no sé si has visto esta serie de True Detective, ahora la nueva temporada en Alaska. Hay un personaje que vive aislado. Sí, sí. Y entonces, al final, y es amiga de una de las policías, al final dice la policía, ¿qué eras antes de la vida? Decía, yo era una mujer muy importante en una universidad muy importante y escribía textos muy importantes. Y después dije, no, ya basta, vamos a vivir, ¿no? Y yo creo que esa parte de estos textos es como esto, ¿no? O sea, están llenos de vida. Muchas gracias. No, gracias a ti, porque uno nada más es lector, ¿no? Y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Yo también. Esa es la otra parte. Uno se tiene que divertir cuando escribe o cuando está en procesos creativos, pensando en cómo ni siquiera lo piensa, pero se transmite y el que lo lee, el que lo ve, el que lo escucha, se divierte igual, ¿no? Mientras podamos divertirnos en comunidad. En comunidad, sí, porque además esa es la otra, o sea, hoy somos tan solipsistas gracias al internet y todo el mundo va caminando con su teléfono, no se fija dónde. El otro día me mandaron un video porque ahora todo el mundo te manda videos, ¿no? Entonces, de gente teniendo accidentes con su teléfono. Que van viendo, ¿no? Pero, ¿sabes también? Creo que se ha perdido la risa. Muchísimo, pero eso por lo políticamente correcto. Yo tengo la teoría de... Estamos con los memes todo el día. Te mandan cosas más tontas cada vez. Y dices, bueno, pero alguien que se ríe así con ganas, ¿no? Decía un amigo mío hace muchísimos años, antes de que existiera todo esto, decía, yo no cuento chistes, porque ya me lo sé, son muy tontos. Yo prefiero el humor, ¿no? Y creo que eso es lo que pasa en un libro como este, que además hay que ser muy claros. El humor no quiere decir que te ríes y te vas. Hay un momento de reflexión que va implícito en el humor, ¿no? Sí, sí, sí. Te voy a contar. Mi familia es una familia de distraídos. Okay. Terriblemente distraídos, que no se enteren. Estoy hablando mal. Entonces, tenemos la costumbre de venir a contar la tontería que hicimos, la última, digamos, ¿no? Y todos nos reímos, porque es la única manera de sobrevivir. Es el lugar donde todos van a empatizar con nosotros y todos van a reír con nosotros. Entonces, yo creo que yo crecí riéndome de mí. Y eso es bien importante. Y sí, es algo bueno también.
Nosotros somos una familia no de distraídos, sino de jodones, entonces también aprendimos a leer, a reírnos de nosotros mismos, ¿no? Pero es bien importante poderte reír, porque eso también te da una visión autocrítica, ¿no? Sí. Hoy en día que son todos tan serios y se toman tan en serio, sobre todo las generaciones muy chavas, entonces son tan serios y se toman tan en serio que solamente creen que son perfectos. Es lo peor. Entonces, a lo mejor lo que tenemos que hacer es ahora hacer, así como se hacían en el siglo XIX retratos de los personajes que andaban por la ciudad, retratos de los, sí. de los chavitos pedantes del siglo XXI. Pero yo no creo que es nomás de chavos, ¿eh? No. No, o sea, yo tengo muchos coetáneos insoportables, porque de veras creen que lo que dicen es cierto. Pero eso ya no tiene remedio. Sí, es probable. Los chavos, a lo mejor todavía. Sí. ¿No? Sí. Pero además tampoco nosotros seguramente nos salvamos, ¿no? Tendremos épocas o momentos insoportables. Pues como yo, por lo menos, yo como 20 horas al día. Eso de decir mis hijas, ¿no? Claro, yo ya no quiero tocar el tema. Sí, entonces, yo sí siempre agradezco las visiones que son subversivas. Y yo creo que tu visión es muy subversiva porque es muy, muy rica, muy llena de humor. Y en estos tiempos de tanta seriedad, no voy a hablar de lo que pasa en este país hoy en día, pero necesitamos eso, necesitamos saber reírnos de todo, ¿no? Y te vuelves subversivo. Entonces, yo creo que este es un gran texto subversivo, yo lo agradezco muchísimo, André me lo pasó, vi el título, dije, sí, sí lo voy a leer con mucho gusto, y cuando lo empecé a leer dije, dame el correo de Esther porque lo tenemos que invitar a platicar con nosotros. Muchas gracias. Entonces, ¿dónde encuentra la gente odio a los sanos y a los optimistas? El odio en el fondo de sus corazones. El libro aquí en la librería Bonita y supongo que en muchas otras. Sí, en muchas otras y también que se puede pedir en Amazon y ese tipo de... Entonces, si de repente en YouTube nos están viendo fuera de la Ciudad de México o fuera del país, por Amazon pidiendo, es de verdad muy breve, para desgracia de los lectores, pero es un libro muy ameno, muy divertido, y que como dije, también nos lleva a reflexionar varias cosas y pues finalmente el humor es reflejo de nuestra sociedad. Y en este caso, mucho más de tu sufrimiento frente a todos los bienintencionados, optimistas y muy sanos que siempre tienen consejos maravillosos. Claro. Pero además yo creo que, bueno, una cosa que me divirtió mucho a mí fue poder pensar en todo lo que rodea, no nada más en mí, ¿no? Sino en todas estas, digamos, todo el dispositivo que hay en torno al dolor, porque hay un dispositivo. Claro. Entonces, sí, la verdad que me divertí mucho con eso, porque pensaba yo, ¿y qué más? Y se me ocurría, ¿no? A ver, los consultorios, las farmacias, los médicos, bueno, internet, pero una cosa tras otra, y creo que me estoy dando cuenta de lo inmenso, los supermercados, ¿no? O sea, de pronto más el mercado alterno. Más el mercado alterno, pero además también esa parte que contabas de telefonemas. A lo mejor no tienes la menor gana de recibir un telefonazo en ese momento, ¿no? Y están llamando y están... A lo mejor ni siquiera te están dando consejos, sino que te están contando historias y en ese preciso momento a ti te
regalen un sorbete. Pero lo otro, si no te llaman, Exacto. ya se olvidaron de mí. Maldito. Sí. Los odio. Da para odiar a mucha gente. A mucha gente. Sí. Lo cual a veces es sano. Pues sí. ¿No? Aunque sea por un ratito. Por un ratito, sí, no. De otra manera te vuelves presidente de la República. Pero esto, por un ratito está bien. Esther, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. Yo de verdad los invito a leer el libro, a conseguirlo aquí en la librería Bonilla o en la página de Bonilla o en Amazon o en donde ustedes compren sus libros. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter, porque no voy a dejar de decir de Twitter, como @cernícalo. Y les recuerdo que tenemos también un podcast que pueden encontrar en Spotify, que pueden encontrar en cualquiera de las plataformas que escuchen sus podcasts, que se llama Una Charla Como Cualquiera. Y muchas gracias, nos vemos aquí la próxima ocasión platicando con los autores de Bonilla Artigas. Muchas gracias, Esther, muchísimas gracias. Gracias a ti.